Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el nuevo Gerald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, este tema que quiero hablar con ustedes no es para decirles que yo tengo la razón ni para darles una verdad definitiva. Y quiero que escuchen un poquito porque es muy interesante y he estado hablando con varios maestros de artes marciales mixtas y de boxeo para tener una opinión más clara. Y todo surge porque Ben Askren dice que el boxeo es mucho más fácil que las artes marciales mixtas. Que cuando él tuvo que hacer la transición de la lucha a las artes marciales mixtas o ahora al boxeo, fue mucho más complicado hacerlo de la lucha a las artes marciales mixtas que de lo que él solía hacer al boxeo. Que ahora para él es más fácil, es repetición, 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 estar en peso, calcular la distancia, punto. ¿Es así? Y no es así. Sin duda que las artes marciales mixtas es un deporte mucho más complejo, pero mucho más complejo que el boxeo. Las artes marciales mixtas requieren de una cantidad de conocimientos, de un arsenal de piezas y municiones que carece el boxeo. El boxeo son unos 10 o 11 formas de tirar golpes, movimientos, defensa, etcétera, etcétera, pero involucrando generalmente del torso hacia arriba. Las piernas son fundamentales, pero las piernas son fundación para sostener el resto del edificio y mantener el balance. Eso es fundamental en el boxeo. Mantener el balance a la hora de tirar los golpes y buscar el apoyo para desarrollar el poder. Las artes marciales mixtas lo involucra todo. Incluso la forma de tirar los golpes es distinta. La forma del clinch es distinta. La forma de girar y golpear es distinta. La forma de posicionarse. Tú no puedes pelear, hacer boxeo en artes marciales mixtas. Tienes que tener una guardia más cerrada por el tema de las patadas. Es muy complicado. Yo entiendo lo que dice Ben Askren. Yo entiendo eso. Pero cuando tú estás 12 rounds, tratando de tirar golpes de la cintura hacia arriba, es muy complicado. Es muy, muy complicado porque todo el golpeo se concentra en una parte en específica. Según datos científicos, la mayoría de los golpes van del pecho hacia arriba. Usted tira mucho más el jab y la combinación 1-2 que un uppercut. Mucho. Eso está científicamente probado. Ese constante golpear a la cabeza es lo que ha traído decenas y decenas y decenas de muertes en el boxeo año tras año. Hay muchas más probabilidades de perecer como parte del boxeo que como parte de las artes marciales mixtas. Muchas más probabilidades. Eso también está científicamente demostrado y está en la historia. Cuando la lucha prevalece, el jiu-jitsu prevalece y el arte marcial va al piso, y estoy hablando con lo que he hablado de los maestros, la pelea se hace más lenta. La pelea se hace más trabada y menos peligrosa. Aunque les parezca que es brutal, es menos brutal. La acción se traba. En el boxeo, cuando la pelea es bien machada, el intercambio es brutal. Tomen, por ejemplo, la pelea de Román González y el Gallo Estrada. Una pelea que fue de miles de golpes constante, sin un minuto de descanso. En las artes marciales mixtas, el ritmo puede ser brutal, pero encuentra a veces un remanso. Knockout hay en todas partes. Y lo otro que tiene que saber Ben Askren es que va a pelear contra un don nadie. Él va a pelear y acepta esta pelea porque es una pelea que no es tan real, para usar una palabra suave. Es una pelea contra un hombre que se cree boxeador y lo que está haciendo es saqueando el boxeo, vendiendo una figura que no es. Y Ben Askren, que dice él, sus palabras, él dice que tuvo 50 rounds en toda su carrera profesional y que en 48 de los 50 rounds tuvo al menos un takedown. Un gran luchador,
uno de los grandes luchadores amateur de este país, miembro del equipo olímpico, campeón en One, campeón en Bellator. De alguna forma, miren lo que hace, por ejemplo, Colby Covington. Es lo mismo que hacía, en parte, salvando distancias, Ben Askren. El striking era una forma de llegar al takedown. El striking era algo inicial para cortar distancia, entrar en zona de derribo y llevar la pelea a donde ellos quieren. Porque no pueden olvidar lo que son. Son luchadores que después fueron incorporando otros elementos, pero son luchadores. Y el striking de ellos no es el fin. El striking de ellos es un modo para llegar al fin. Y el fin es finalizar. Por eso fue muy exitoso Ben Askren en su carrera fuera de la UFC. Cuando él llegó a la UFC ya tenía la cadera la tenía bastante rota, bastante mal. Y él peleó sabiendo que iba a ser muy difícil que tuviera una carrera larga en la UFC. Ya está operado. Esa operación que le hicieron en la cadera fue tan complicada que él posiblemente más nunca pueda hacer lucha. Todo está explicado aquí. Todo está explicado aquí. Él le dijeron los médicos que posiblemente más nunca pueda hacer lucha porque se puede volver a lesionar la cadera con consecuencias peores. Él sabe que boxeando la presión no va a estar ahí. No va a estar la presión de ser derribado, de ser llevado contra una cerca, contra el suelo. Aquí la presión va a estar para arriba. Y tal vez él pueda decir eso. Pero imaginen que enfrente a un boxeador de verdad con poder. A 8 rounds. 8 rounds de un tipo tratando de darte a la cara, al cerebro, al templo, a todo. Es complicado. Y vuelvo a decir, yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que como deporte puro, las artes marciales mixtas son mucho más complejas que el boxeo. Por todo lo que involucra. Por cómo se mueven las partes del cuerpo. Pero el boxeo provoca más daño. Y los muertos están ahí. Los daños al cerebro son graves. Ahora es que estamos viendo cómo se mueve el tema de los daños cerebrales en la UFC y en otras. Eso antes no existía. Como antes tampoco existía en el fútbol americano y ahora se sabe el daño que hace. Pero se sabe que en el boxeo gran parte del cerebro muere en muchos boxeadores. Muere. Yo no voy a decir nombre, pero yo me he encontrado por ahí alguna que otra leyenda que no se entiende lo que dice, que camina descoordinado. Es duro. Es duro porque llevaste una carrera de años y años recibiendo golpes y golpes y golpes y golpes y golpes. Un luchador es distinto. Yo vuelvo y repito, de acuerdo con Askren, pero no es tan fácil como lo hace ver. Respeto a cada deporte, y piensa que es un youtuber. Si viera un boxeador de verdad, la cosa es diferente. ¿Qué crees de esto que dice Ben Askren? Que el boxeo es mucho más simple que las artes marciales mixtas. Pero dame una explicación más elaborada. No me digas sí o no. Dímelo aquí. Y esto es un tema que me gusta, es un tema que me apasiona porque habla un poquito más allá de las personas, habla de los deportes de combate. Dímelo aquí, en Cerebro en los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Bendiciones.